Mi propia hermana me vio desangrándome en la nieve y miró su reloj. Estaba atrapado dentro de mi coche destrozado, jadeando, mirando directamente a Bonnie, de pie junto a la barandilla. No llamó al 911. No gritó pidiendo ayuda. Simplemente me miró a través del parabrisas destrozado, esperando a que me detuviera. La traición dolió más que el metal aplastándome las piernas. No solo me había cortado los frenos. Se quedaba para asegurarse de mi muerte. El pitido constante de un monitor me sacó de la oscuridad. Parpadeé ante las fuertes luces fluorescentes. La cabeza me palpitaba como si la tuviera abierta. Una enfermera estaba junto a la cama, ajustando mi suero. No parecía aliviada de verme marchar. Parecía ansiosa. Revisó la puerta antes de acercarse, con la voz un susurro. Me dijo que mi hermana había estado allí todos los días, sin tomarme de la mano, sin rezar por mi recuperación. Bonnie había estado acorralando a los médicos, exigiendo saber cuándo podían declararme legalmente con muerte cerebral para poder activar un poder notarial. La habitación daba vueltas, y no era solo la conmoción cerebral. Mi propia hermana no estaba esperando a que despertara. Estaba esperando para firmar mi vida. Soy Hannah. Tengo 29 años y gestiono la logística de una empresa de transporte internacional. Sé cómo detectar una adquisición hostil. Y esto era exactamente eso. Bonnie no solo quería el dinero. Quería borrarme. Quería convertirme en un fantasma mientras aún respiraba para poder interpretar a la afligida Eris sin la incomodidad de tener un hermano vivo. Mi bata de hospital se había movido, dejando al descubierto la cicatriz blanca y dentada que recorría mi antebrazo izquierdo. La miré fijamente y, de repente, volví a tener 10 años. El olor a humo me inundó la nariz. Vi a Bonnie de pie en el pasillo de la casa de nuestra infancia. Una caja de cerillas en la mano y las cortinas completamente envueltas en llamas. No tenía miedo. Sonreía. Cuando nuestros padres entraron corriendo, me señaló con un dedo tembloroso. Hannah lo hizo. Yo recibí la paliza esa noche. Asumí la culpa porque ese era mi papel. Yo era el escudo y ella era la niña dorada que no podía hacer nada malo. Tracé la vieja cicatriz con el pulgar. Mis padres me habían entrenado para ser su chivo expiatorio y absorber las consecuencias de su destrucción. Le enseñaron que el fuego era un juguete y yo era el cubo de agua, pero ya no estaban. Y la mujer que yacía en esa cama de hospital ya no era una niña asustada. Bonnie pensó que podría quemarme la vida una última vez y salir limpia. Se equivocó. No iba a apagar el fuego esta vez. Iba a dejar que la consumiera. No podía simplemente confrontar a Bonnie. Tenía que ser más astuta que ella. Le pedí a la enfermera que iniciara un protocolo de Jane Doe, borrando mi nombre del registro del hospital. Para Bonnie, yo era ahora un fantasma. Pedí prestado un teléfono y llamé a Paul, el abogado de la familia, y a Ryan, un investigador privado con el que había trabajado antes. Ryan actuó con rapidez. En cuestión de horas, tenía la información financiera. Bonnie no solo era codiciosa. Estaba bajo el agua. Debía $185,000 a Lone Sarks. Y la fecha límite era en 48 horas. No fue una rabieta. Fue un golpe. Ryan lo confirmó con fotos del depósito de autos. El conducto del freno de mi coche no se había roto. Había sido cortado limpiamente. Mecánicamente, miré la imagen granulada en la pantalla pequeña, sintiendo una fría calma que me invadía. Bonnie necesitaba dinero y lo necesitaba ya. Lo único que se interponía entre ella y un día de pago era mi pulso. Pero se había equivocado. Supuso que moriría en silencio. En cambio, estaba a punto de usar su desesperación en su contra. Le encantaba hacerse la víctima. Bien, le daría la peor tragedia para protagonizar. Paul preparó el escenario en su consultorio con la precisión de un cirujano. Llamó a Bonnie con voz grave, diciéndole que había una complicación con el pago. Llegó 20 minutos después, rebosante de nerviosismo. Vi la transmisión de la cámara oculta. Parecía un animal acorralado, con la mirada fija en la habitación y el sudor cayéndole por la frente. Sabía que a los tiburones solitarios se les estaba agotando la paciencia. Paul se sentó tras su enorme escritorio de caoba y colocó 2 pilas de papeles entre ellos. Explicó la situación con un profundo suspiro. La pila A era el protocolo estándar de investigación de homicidios desde que la policía encontró la línea de corte. El dinero del seguro se congelaría hasta por 3 años a la espera de una investigación completa. La cara de Bonnie se puso pálida. No tenía 3 años. No tenía 3 días. Entonces Paul tocó la pila B. Se mostró reacio, como si estuviera haciendo algo poco ético. Le dijo que había una laguna legal. Si el daño fue autoinfligido, si Hannah había sido inestable,
deprimida o suicida, el caso se cerraría de inmediato como un acto personal trágico. El dinero se liberaría en 24 horas. La observó, esperando. Era la prueba definitiva de su carácter. Bonnie no dudó. No preguntó por mi reputación. A ella no le importó la verdad. Agarró a Stackbe, miró a Paul a los ojos y mintió con una sonrisa. Le dijo que llevaba meses en una espiral. Le contó que había hablado de ponerle fin. Firmó la declaración jurada incriminándome por mi propio intento de asesinato. Su bolígrafo rascaba con fuerza en la habitación silenciosa. Pensó que lo estaba manipulando. Creyó que le había tocado la lotería. No tenía ni idea de que acababa de firmar su propia confesión. La voz de Bonnie llenó la habitación, suave y venenosa. Miró a Paul, con los ojos abiertos y fingiendo compasión, y le dijo que estaba destrozada. Dijo que llevaba meses hablando de acabar con el dolor. Firmó la declaración jurada con un gesto florido. El roce del bolígrafo contra el papel selló su destino. Le devolvió el portapapeles a Paul y preguntó cuándo liberarían los fondos. Ya estaba gastándolo mentalmente. Ya me estaba borrando. La puerta de la sala de conferencias contigua se abrió con un clic. Bonnie se giró en su silla, con el enfado reflejado en su rostro por la interrupción. Pero cuando me vio, la molestia desapareció. Su rostro se desvaneció. El color desapareció de su piel hasta que se parecía a las figuras de cera que solíamos ver en el museo. Entré en la oficina. La pesada puerta de roble se cerró tras mí con un golpe seco final. No era un fantasma. No era un recuerdo. Era la mujer que intentaba enterrar. De pie a 1,5 metros de distancia, sosteniendo la grabadora digital que había grabado cada palabra de su perjurio. El silencio en la habitación era absoluto. Podía oír el zumbido del aire acondicionado y la respiración entrecortada y superficial de Bonnie. Me miró a mí, a Paul y luego a mí, con el cerebro fallando mientras intentaba reconciliar a la hermana que había matado con la hermana que tenía frente a ella. Entonces la conmoción se desvaneció. No se convirtió en remordimiento. Se convirtió en furia. Sus manos se cerraron como garras en los reposabrazos de la silla. «Me tendiste una trampa», siseó. El veneno en su voz era tan denso que se atragantaba. «Me tendiste una trampa. Me obligaste a hacer esto». Se levantó de la silla, no para abrazarme, sino para atacar. Ahora gritaba. La máscara de la hermana afligida había desaparecido por completo. Gritó que era mi culpa. Si le hubiera dado el dinero, no habría tenido que cortar los frenos. Si no hubiera sido tan egoísta, no estaría en este lío. Era la lógica de un parásito culpando a su anfitrión por morir. Ella realmente creía que mi negativa a ser desangrada era un delito contra su existencia. La puerta del pasillo se abrió de golpe. 2 agentes uniformados y un detective entraron. La habitación se encogió al instante. Bonnie retrocedió a toda prisa, tirando su silla, atrapada entre el escritorio y la policía. El detective no perdió tiempo. Le informó que estaba arrestada por fraude de seguros, perjurio de primera instancia e intento de asesinato. El clic de las esposas fue el sonido más fuerte del mundo. No grité. No lloré. Vi a los oficiales forcejear con ella hacia la puerta con una distancia clínica. Durante 20 años, había intentado curarla, salvarla y ocultar sus pecados. Había absorbido sus explosiones como un muro de protección. Pero al mirarla ahora, retorcida por el odio y gritándole obscenidades a la policía, no vi a mi hermana. Vi un tumor maligno que finalmente había sido extirpado. No sentí triunfo. Sentí el alivio limpio y agudo de un diagnóstico confirmado y una cura administrada. El silencio que dejó atrás cuando se cerró la puerta no era vacío. Era apacible. Bonnie escapó de la cárcel 6 horas después. No tenía dinero, así que firmó su vida a un fiador abusivo, entregando la propiedad de su Mercedes y el collar de diamantes vintage que le había robado su abuela. Salió de esa cárcel con los bolsillos vacíos, sin coche y con una necesidad imperiosa de destruir lo único que me quedaba. No huyó. Fue directo a la casa donde creía que dormía. Me senté en el asiento del copiloto del sedán sin distintivos de Ryan, aparcado 3 casas más allá, mirando la señal térmica en el monitor del salpicadero. La casa se alzaba oscura y silenciosa contra el césped nevado. Para Bonnie, parecía un blanco inerte. No sabía que había abierto la aplicación de la casa inteligente hacía 4 horas y había cerrado remotamente la llave principal del gas. Había vaciado la casa por completo. Vimos cómo su señal de calor rompía la ventana trasera. No estaba allí para hablar. Llevaba una pesada lata roja. Se movía por la sala, rociando los muebles. Los vapores probablemente la asfixiaban, pero no se detuvo. Quería quemar la tierra. Quería quemarme viva. Encendió una cerilla.
Vi la pequeña bengala en la pantalla. La arrojó. Chisporroteó y se apagó en la alfombra. Encendió otra. La confusión se apoderó de todo. Esa fue la señal. Los reflectores de las patrullas policiales ocultas en el callejón convirtieron la noche en un día cegador. Bonnie se protegió los ojos, gritando mientras el equipo táctico forzaba la puerta. La sacaron esposada, pateando y escupiendo. Esta vez no habría fianza. Intento de incendio provocado, allanamiento de morada, violación de una orden de alejamiento. No miré atrás mientras la patrulla se alejaba. A la mañana siguiente, puse la propiedad en venta. Se la vendí a una pareja joven que desconocía los fantasmas en las paredes ni el odio que se había impregnado en el suelo. Firmé la escritura, entregué las llaves y me alejé de los restos de mi infancia sin mirar atrás. La gente me pregunta si me arrepiento. Me preguntan si me siento culpable por haber enviado a mi hermana a una celda de hormigón de 1,8 por 2,4 metros. Me miran con lástima y juicio, preguntándose cómo puedo dormir por la noche sabiendo que mi única hermana lleva un mono del Estado. Duermo perfectamente. De hecho, no he dormido tan bien en 20 años. El día de la sentencia, la sala estaba tan silenciosa que se podía oír el zumbido de las luces del techo. El juez no miró a Bonnie con compasión. La miró con disgusto. Calificó sus acciones de depredadoras, calculadas y carentes de humanidad. La condenó a 15 años de prisión estatal por intento de asesinato, fraude de seguros e incendio provocado en primer grado. No podrá optar a la libertad condicional hasta que cumpla al menos 12 años. Pero la pena de prisión no fue el único recibo que pagó. El tribunal ordenó una restitución de $245,000 para cubrir los daños a la casa, los honorarios legales y la angustia emocional. Claro que no tiene el dinero. Pasará el resto de su vida con su sueldo embargado, pagando por la ruina que intentó acarrearme. Las consecuencias sociales fueron igual de graves. Los amigos a los que intentó conquistar, los médicos a los que intentó manipular, los tiburones solitarios a los que intentó huir, todos le dieron la espalda. En nuestra pequeña comunidad, el nombre Bonnie ya no se menciona en los chismes. Se cuenta como una historia con moraleja. Quería ser famosa. Quería ser el centro de atención. Se cumplió su deseo, pero no como lo había imaginado. Se convirtió en la villana de su propia historia. Y por primera vez en su vida, no pudo escapar llorando de la narración. 6 meses después del juicio, llegó una carta a mi nuevo apartamento. Era un sobreveis sencillo con el sello del Departamento de Correccionales en una esquina. Mi nombre estaba escrito en el anverso con la familiar letra de Bonnie. Lo tenía en la cocina. La Hannah de siempre, la chiva expiatoria, la que solucionaba los problemas, la hermana que solo quería ser querida, lo habría abierto de golpe. Habría buscado una disculpa, una señal de remordimiento, una razón para perdonar. Pero ya no era esa mujer. Sabía exactamente lo que había dentro. Sería un manifiesto de culpa. Me diría lo dura que era la cárcel. Me diría que nuestros padres se avergonzarían de mí. Intentaría clavar sus garras en mi culpa una última vez para arrastrarme de vuelta al lodo con ella. No lo abrí. No lo quemé en un incendio dramático. Simplemente lo tiré a la basura sobre los pozos de café y las cáscaras de huevo. No fue una ceremonia. Fue una tarea. Sacar la basura. Ese fue el momento en que supe que realmente había ganado. La indiferencia es un arma mucho más poderosa que el odio. El odio significa que aún importan. La indiferencia significa que se han ido. Les cuento esta historia no porque quiera que aplaudan mi venganza, sino porque necesito que entiendan la anatomía del monstruo con el que viví. Bonnie no nació malvada. Fue creada. Era la niña eterna. La niña dorada a la que nunca le dijeron que no, a la que nunca se le permitió fallar. Nuestros padres le enseñaron que sus necesidades eran primordiales y que yo existía únicamente para satisfacerlas. Cuando creces siendo el chivo expiatorio, te entrenan para atrapar el cristal antes de que caiga al suelo. Te entrenan para disculparte por los moretones que no causaste. Crees que si simplemente trabajas más duro, amas con más intensidad y das más, con el tiempo te verán. Con el tiempo, te corresponderán. Esa es la mentira que casi me mata. Si ahora mismo estás sosteniendo el cielo para un familiar que te vería aplastado sin pestañear, necesito que escuches 3 reglas. No son sugerencias. Son las leyes de supervivencia que aprendí entre los restos de mi coche. Regla número 1. La sangre es biología. La lealtad es una elección. Nos condicionan a creer que compartir ADN es un pacto suicida. Nos dicen que la familia es lo primero y que no se le da la espalda. Pero, ¿qué pasa cuando la familia te da la espalda? ¿Qué pasa cuando quien debe sostener la tuya empuña un cuchillo? No debes lealtad a tus abusadores solo por compartir apellido.
Un título como hermana o madre se gana con el comportamiento, no se otorga por nacimiento. Si amenazan tu seguridad, tu paz o tu futuro, pierden el derecho a ese título. Regla número 2. El silencio es tu espada. Durante años, discutí. Me expliqué. Me defendí. Pensé que si podía explicar mi versión con suficiente claridad, Bonnie lo entendería. Pero la gente tóxica no escucha para comprender. Escucha para encontrar argumentos. Cada vez que discutes, los alimentas. Les das la reacción emocional que anhelan. Lo más devastador que le hice a Bonnie no fue encerrarla en esa oficina. Fue negarme a gritarle. Cuando dejas de interactuar, matas de hambre a la bestia. Los obligas a quedarse solos con su propia locura. Regla número 3. Sanar no es perdón. Es indiferencia. La sociedad nos dice que debemos perdonar para sanar. Lo vemos en las películas. El reencuentro con lágrimas, el abrazo, el te perdono. Pero el perdón requiere arrepentimiento. No puedes perdonar a alguien que no lo siente. No puedes perdonar a un depredador que sigue acosándote. No perdoné a Bonnie. La acepté. Acepté que era incapaz de amar. Y la saqué de mi ecosistema. Mi sanación no surgió de un momento mágico de gracia. Surgió de la parte tranquila y aburrida de una vida sin dramas. Surgió de despertar por la mañana y saber que mis límites estaban intactos. Ahora tengo una nueva vida. Tengo amigos como Ryan y Paul que me respetan. Tengo una carrera que construí por méritos propios. Tengo un hogar seguro. Ya no soy un personaje secundario en la tragedia de Bonnie. Soy el protagonista de mi propia vida. Así que observa tu vida. Observa a la gente que se sienta a tu mesa. ¿A quién te estás incendiando para mantenerte caliente? ¿Quién está vaciando tu cuenta bancaria, tu energía y tu espíritu, y llamándolo amor? ¿Crees que puedes salvarlos? ¿Crees que con solo dar un poco más, cambiarán? No lo harán. La única persona que puedes salvar es a ti mismo. Corta el cordón. Aléjate. Cierra la puerta con llave. Porque si no cortas el cordón, tarde o temprano te cortarán los frenos. Soy Hannah.